¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Pues a ver, vamos con la información que se ha venido generando, por supuesto, en las últimas horas, en los últimos momentos. De entrada, nuevamente está de protagonista este hombre Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien, bueno, reafirmó que México es un país, dice, gobernado en mayor parte por los cárteles de la droga. Reiteró que de solicitarlo estaría dispuesto a brindar ayuda al gobierno mexicano para combatir a dichos cárteles y adelantó que posiblemente será en abril cuando firmará una nueva orden de imponer aranceles de 25% a los automóviles importados hacia Estados Unidos. Las declaraciones del mandatario estadounidense fueron realizadas durante una conferencia de prensa que encabezó la tarde de este martes 18 de febrero desde su residencia privada de Mar-a-Lago, Florida, y ahí Trump fue cuestionado sobre vuelos de drones estadounidenses presuntamente operados por la CIA que se han registrado en las últimas fechas sobre territorio mexicano, a lo cual respondió que pese a tener buena relación con México, cree que el país está gobernado por organizaciones dedicadas al tráfico de droga. Creo que México está gobernado en gran medida por los cárteles y eso es algo triste de decir, mencionó Trump durante la conferencia de prensa y añadió que si el gobierno mexicano solicitara su ayuda, de inmediato la daría. Dice, la recibirían de inmediato. Eso fue parte de lo que dijo Donald Trump. ¿Qué más comentó en esta conferencia de prensa? En ese mismo sentido, bueno, culpó a México de permitir durante décadas el ingreso a Estados Unidos de migrantes irregulares, incluidos, dice él, peligrosos criminales provenientes no solo de países latinoamericanos, también de África y de otras regiones del mundo. Y por su parte, en la misma conferencia, Trump indicó que posiblemente será en abril cuando anuncie oficialmente esta imposición de aranceles a automóviles importados hacia Estados Unidos de otros países, mismos que rondarían el 25%. Finalmente mencionó que también prevé anunciar aranceles para los semiconductores, productos farmacéuticos, todo dice en este marco del 25%. A ver, ¿por dónde empezamos? En el caso de el debate arancelario, de los llamados aranceles trompianos, como los han definido ya distintas voces de analistas, como el caso del maestro José Blanco, me queda claro que hay una discusión al interior del propio gobierno de Trump, al interior del propio Partido Republicano, pero que a final de cuentas se impondrá lo que ellos consideren necesario para su propio bienestar. ¿Es lo correcto? ¿Es lo adecuado? A mí me queda claro que no. Me queda claro que el proceso que está llevando a cabo los Estados Unidos marca más una desesperación que una idea clara, concisa de cómo se deben llevar a cabo las cosas. Se entiende perfectamente que ante los movimientos geopolíticos que se han venido dando en el planeta, ante el crecimiento de China, el empoderamiento de Rusia, Estados Unidos tenga que jugar sus cartas de la mejor manera posible. Sin embargo, me parece que es ahí precisamente en donde su postura es sumamente endeble por diferentes aspectos, si le soy muy honesto. De entrada, porque crea Trump o crean sus asesores que los aranceles los van a enriquecer. La realidad es que se han cansado ya los analistas en explicarles que esto no será así, que esto no va a pasar. Entonces ya desde ahí surge la primera duda, ¿no? ¿Realmente los aranceles son para proteger a la sociedad norteamericana? ¿Realmente los aranceles son para reactivar la economía norteamericana? ¿Realmente los aranceles le van a dar nueva vida a los Estados Unidos? Aun cuando todo parece indicar, como bien dijo Ebrard, Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, que viajará con Omar García Harfuch para sostener diversas reuniones allá en los Estados Unidos, en estas mesas de negociaciones, pues estarían dando un balazo en el pie. Ahora, Estados Unidos, y esto lo dice el maestro Blanco, no es una economía industrial. Ojo con este punto, es muy importante. No es una economía industrial que necesita protegerse o proteger a sus nuevas industrias de sus competidores poderosos. Estados Unidos en realidad es una economía madura con una industria en declive que no se recuperará con aranceles a las importaciones chinas o alemanas. Los empresarios gringos, como dice el maestro Blanco, no iniciarán el montaje de una industria en Estados Unidos en el periodo de Trump. ¿Por qué? Porque apenas durará 4 años, tiempo insuficiente
para montar un nuevo proyecto de inversión. La industria de Estados Unidos montada en territorio de Estados Unidos no inaugurará una nueva historia como una especie de varita mágica arancelaria. Ahora, aquí partimos a lo que ya han explicado también otras voces, como el maestro Elvin Calcaño y otros más, el maestro Jorge Mahfoud, el maestro Carlos Facio y demás, que estamos ante un escenario que va mucho más allá de la simple figura de Donald Trump y estamos hablando del trumpismo como eje rector de lo que ellos consideran será el nuevo papel de los Estados Unidos y en ese sentido, pues vale la pena tomar políticas agresivas, políticas violentas, romper acuerdos, romper paradigmas y demás, ¿no? Que en este punto, este tipo de medidas como los aranceles, pues únicamente terminarían por aniquilar cualquier tratado comercial. De entrada, se rompería el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá, el famoso TEMEC, como lo destaca el maestro Miguel Ángel Ferrer. Y ante este hecho, pues sí, México pues no puede hacer nada, esa es la verdad de las cosas. Si nos basamos precisamente en las posturas de Trump, a mí me queda claro que el problema no es la economía, no es precisamente, aquí viene la otra pregunta, Trump lo hace ¿para qué? ¿Qué quiere conseguir de México y qué quiere conseguir de Canadá? ¿Un trato más justo? No, por favor, o sea, esa es una niñería por parte de Trump. ¿México puede hacer algo ante este tipo de amenazas constantes? La doctora Sheinbaum ha mantenido la cabeza fría, como ella bien lo dice, no ha caído en las bravatas, no ha estado contestando una y otra vez los señalamientos de Trump. Ha dicho, hay una mesa de negociación y hasta que termine la mesa de negociación, pues ya tomaremos algún tipo de determinación. Eh, no se ha roto en ningún aspecto la comunicación, no se ha roto, por supuesto, la sociedad, pero supongamos que sí. Supongamos que en un futuro inmediato Trump en abril decida, ¿no? Ya no en marzo, sino en abril, decida aplicar este tipo de medidas. México obviamente ha buscado por todos los caminos, para algunos de forma errónea, para otros de forma timorata. En lo personal considero que de manera correcta, por el impacto que tiene en nuestro país, evitar a toda costa el rompimiento de Trump, con Trump. No pagar los costos de una política que llevaría, pues sí, consecuencias para todos los involucrados y a México, por supuesto, que le afectaría. Si finalmente se da este divorcio, si se dan estos, pues sí, costos indeseables, creo que también habría que verlo en un momento dado como una oportunidad, ¿no? La oportunidad de las que te da una ruptura en cualquier situación. Y estas son muchas y son muy valiosas, déjeme decirle. Primero, hay que considerar el enorme beneficio que implica para la parte débil de la pareja, ¿no? Separarse de un malandro como es Estados Unidos. Un malandro, un golpeador, un salvaje sin palabra, sin concepto de honor, un traicionero, un gandalla, en pocas palabras. Y luego de deshacerse de este lastre, pues buscas nuevos socios, ¿no? En pocas palabras. Y por el momento ahí están esos socios. Claro, tienes que llegar a acuerdos en este sentido que te reditúen, tanto con países de América Latina y del Caribe, como de Europa, como la propia Canadá, que ha dado muestras de que no está nada contenta con el trato tampoco que le ha dado ese Trump. Está, por supuesto, el caso concreto de los BRICS, está el caso individual de Rusia, de China, de Japón. En fin, si Estados Unidos no quiere absolutamente nada contigo, pues entonces tú tienes que empezar a pensar ya en tu propio futuro. Así como Estados Unidos lo hace, México también tiene que hacerlo. Hay que recordar que el Telecam no llegó a México por voluntad de los mexicanos. Nos lo impusieron. Esa es la verdad. Nadie nos consultó. ¿A usted lo consultó Carlos Salinas de Gortari? ¿A usted lo consultó, como es el maestro Ferrer, la pandilla neoliberales que andaba con él? ¿Realmente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de qué nos sirvió? Pérdida de soberanía, insertarnos en una economía que va en declive en la actualidad, limitaciones completamente para poder crecer, para poder desarrollarte, fortalecimiento de las oligarquías. Si el Telecam y el Temec se acaban, no será por voluntad de México, sino por otra imposición de Washington. Entonces México se estará liberando de ese yugo y tendrá toda la libertad de tomar las decisiones que mejor le parezcan. Es probable que Trump termine alejándose del TMEC. Ese es el gran tema, porque es ahí donde volvemos a preguntar, ¿qué quiere realmente Trump?
si pensamos que no se va a alejar del Temec, no. ¿Qué quiere? Quiere hacer cuentas. Trump es el manejo del blofeo, el manejo el maestro del chantaje. Sabe cuándo retirarse, ¿no? Sabe cuándo alardear, sabe cuándo presionar, sabe cuándo hacerse a un lado, cuando estas últimas acciones no, no funcionan, ¿no? Y tal vez lo que busque Trump sea un mal arreglo en lugar de un buen pleito, a final de cuentas. Pero México no puede dejar de pensar en seguir su vida y en seguir su relación si la pareja que tiene en la actualidad o el aliado que tiene en la actualidad, simple y llanamente, como dice el maestro Ferrer, ya no quiere estar a tu lado. Dice la doctora Sheinbaum, yo le creo firmemente que tiene un plan B, está un plan C ante estas opciones y seguramente estarán trabajando en ellas, pero queda claro que no van a parar hasta agotar en muchos sentidos todo lo relacionado con los Estados Unidos. Ahora, le preguntaba al inicio de esta charla, ¿qué busca realmente Donald Trump con todo esto? ¿Realmente busca Trump proteger a la población de Estados Unidos? Bernie Sanders, que usted seguramente lo ubica, él ha sido uno de los integrantes del Partido Demócrata, senador, una de las voces, pues sí, más coherentes, de las poquísimas voces coherentes que hay en la política norteamericana. Dijo algo contundente. Los oligarcas, con sus enormes recursos, están librando una guerra, y es una guerra contra la clase trabajadora de este país, es decir, Estados Unidos. Y es una guerra que tiene la intención de ganar. Dijo Bernie Sanders, vivimos una época extremadamente peligrosa. Las generaciones futuras recordarán este momento, lo que hacemos ahora, y si tuvimos el valor de defender nuestra democracia contra las crecientes amenazas de la oligarquía, del autoritarismo, representadas por el trumpismo. Recordarán si estuvimos con el presidente Abraham Lincoln en Gettysburg, quien en 1863, mirando un campo de batalla donde miles murieron en su lucha contra la esclavitud, declaró que esta nación, bajo Dios, tendrá un nuevo nacimiento de libertad y que un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, no perecerá de la tierra. Se pregunta Bernie Sanders, ¿Estados Unidos apoya la visión de Lincoln de un Estados Unidos unido o permite que este país se convierta en un gobierno de multimillonarios por los multimillonarios y para los multimillonarios? Y ojo, no solamente debe preocupar la oligarquía. La realidad es que las tres personas más ricas de Estados Unidos poseen ahora más riqueza que la mitad de la sociedad norteamericana. Esa es la verdad de las cosas. Estamos hablando que 170 millones de personas no llegan a superar para nada la riqueza de esos tres personajes. Es decir, no solo es una brecha que existe y que se abre en Estados Unidos muy grande entre ricos y pobres, o entre los muy ricos y los pobres, o todos los demás, como usted guste. Hoy se vive una desigualdad que nunca se había vivido, una desigualdad de ingresos incluso, en donde el tan cacareado salario norteamericano y beneficios norteamericanos a través precisamente de salarios justos, pues completamente están ya desfondados. Es un rápido movimiento bajo el cual Trump se ha dirigido hacia el autoritarismo. Cada vez más poder en menos manos. Elon Musk, el hombre más rico del mundo, está intentando desmantelar importantes agencias de gobierno federal que están diseñadas para proteger las necesidades de las familias trabajadoras, de las familias más desfavorecidas. Incluso estas agencias, dijo Bernie Sanders, fueron creadas por el Congreso de Estados Unidos y es responsabilidad del Congreso mantenerlas, reformarlas o eliminarlas, no de Elon Musk, ¿no? Que queda claro que está actuando de manera inconstitucional, de manera ilegal, y que a final de cuentas verá por los intereses de su propia casta, verá por los intereses de su propia clase. Ellos jamás van a voltear a ver hacia abajo. Por eso entonces es que estas decisiones de Trump, de los aranceles, buscan enriquecer a sus propios oligarcas, buscan fortalecer a sus diferentes aliados, quienes de una u otra manera ganarían con todo este caos. Eso es lo que está buscando Trump. A Trump no le importa si la ciudadanía paga un impuesto superior, o hay un incremento inflacionario.
¿Por qué no le importa? Porque él se va a quedar 4 años. ¿Y porque cree o piensa que en ese lapso podrá convencer a una mayoría de norteamericanos de darle continuidad al trumpismo como tal? ¿O porque el propio trumpismo podrá romper con él al final de su gobierno? ¿Para qué? Para tratar de mantener este poderío. ¿O porque al final de cuentas los demócratas representan exactamente lo mismo y por lo tanto no hay ningún tipo de temor, ¿no? Ningún tipo de temor a que haya un cambio de gobierno. Este es un segundo punto que vale la pena por eso aclararlo. Trump, al igual que los oligarcas del mundo, piensan solamente en los oligarcas, no piensan en otra cosa. Entonces, cuando Trump, por ejemplo, o cualquiera de los integrantes de la clase dominante, te habla de ayudarte, te habla de apoyarte, pues lo que tienes que hacer es pasar de largo, porque todos sabemos perfectamente bien cómo te ayuda Estados Unidos, las consecuencias de que Estados Unidos te ayude, de que Estados Unidos se involucre en tu territorio, de que Estados Unidos imponga condiciones, de que Estados Unidos entre de lleno a una zona. Muchos presidentes del PRI, particularmente, llegaron a comentar, según reportes, historias periodísticas, que cedían para evitar que Estados Unidos cruzara la frontera en muchas ocasiones. Yo no sé si esto sea cierto o simplemente un pretexto de varios de estos personajes, que algunos de ellos terminaron siendo integrantes incluso de la CIA, otros más totalmente arrodillados a los intereses norteamericanos, y algunos que no tuvieron ya vergüenza, como el caso de Salinas en adelante, de ceder ante cada uno de los caprichos y deseos de la Unión Americana. Lo único que sé es que Estados Unidos, este gobierno, no tiene filtro. No estoy diciendo que los anteriores fueran mejores, pero eran más hipócritas. Y dentro de esa hipocresía, evitaban tocar o llevar a cabo acciones que sabían que públicamente les podrían traer ciertas consecuencias. Les gustaba engañarse a sí mismos y venderse y creerse la historia de que eran gobiernos democráticos, gobiernos de avanzada y gobiernos que, por supuesto, estaban convencidos de que de una u otra manera su presencia era necesaria para garantizar la paz y la estabilidad, aunque fuera a través precisamente del garrote. Si Estados Unidos realmente quisiera ayudar a México en materia de combate a las drogas, lo hemos dicho ya en infinidad de ocasiones, pero vale la pena recordarle al señor Donald Trump su enorme y profunda hipocresía. Porque así como le decía que Barack y todos ellos eran una bola de hipócritas, Trump lo que tiene, es que por lo menos dice las cosas sin filtro. No quiero decir que sea mejor, es sumamente peligroso y por eso incluso su salida de los organismos internacionales para ya no tener ningún limitante, aunque fuera solamente de oropel, para poder actuar y hacer lo que le venga en gana. Pero en el caso concreto del narcotráfico, quiere jugar la carta del policía bueno, del vecino solidario. Ese vecino que llega y te rescata después de que tú no has podido con ese encargo. Entonces, estoy listo para entrar cuando tú me digas, estoy listo para ayudarte. ¿Para qué? Para que mis fuerzas entren a donde tengan que entrar, para que los drones disparen en donde tengan que disparar, para que por supuesto nos ubiquemos en diferentes puntos de tu país y con esa intención podamos trabajar de manera conjunta. Es decir, ya no solamente será apoyo logístico o apoyo de información, no, no, ahora permítenos por supuesto también que mis elementos militares, que ya los involucré en el tema del combate al narco, pues entren a tu frontera, claro, en colaboración siempre con el gobierno mexicano y con los militares mexicanos, y juntos comencemos a combatir a estas organizaciones criminales. Ahora, ¿qué crees? Ya avanzó un poco esto y necesito tener mayor independencia para poder llevar a cabo ciertas acciones, ya que me he detectado que gente de tu ejército no es de confianza. Por lo tanto, espero poder operar de cierta manera y con mayor libertad para ir acabando una y otra de estas organizaciones. ¿Sabes qué? Me voy a empezar a ubicar aquí, por ejemplo, en Chihuahua, me voy a empezar a ubicar acá, en Baja California, me voy a empezar a ubicar aquí, en Tamaulipas, en donde, pues sí, hay presencia del narco, pero también de recursos naturales. Y entonces voy a empezar a analizar y a ver qué tanto me conviene salirme. Porque yo te ayudé a acabar con los cárteles de la droga. Ya no existen los cárteles de la droga. Acabé con ellos. Yo los creé y por lo tanto puedo acabar con ellos. Pero ahora para salirme tienes que darme algo porque yo te ayudé. Ya lo hicieron en Ucrania, digo, se lo están cantando a Ucrania. Ajá. Y yo necesito litio para sobrevivir. Y tú tienes mucho. Y yo necesito petróleo. Aunque yo tengo mucho petróleo, necesito el tuyo también.
Yo necesito agua, y necesito madera, y necesito minerales, y tú tienes muchos. Entonces, para que yo me salga, me tienes que dar algo. Por lo pronto aquí me voy a quedar hasta que tú cedas y me otorgues lo que yo te estoy pidiendo. Eso para mí es un plan muy claro del gobierno norteamericano. ¿Cómo lo puede manejar el gobierno mexicano? Bueno, seguramente con inteligencia política, con inteligencia negociadora y en muchas ocasiones evitando que Estados Unidos asuma ese papel. Estados Unidos, lo hemos dicho en infinidad de ocasiones, es el gran generador de la violencia, el gran generador de la droga, el gran generador de los conflictos en el planeta, no solamente en México. Así funciona Estados Unidos, así se fue forjando Estados Unidos como país, así se profundizó Estados Unidos, así formó su imperio Estados Unidos. Y así lo ha mantenido durante muchísimos, pero muchísimos años. Entonces, ¿qué sería distinto en el caso concreto de nuestro país? Por eso México debe de jugar bien sus cartas y no debe de aceptarle ningún tipo de ayuda más allá de la que regularmente se hace. Por eso es tan importante respaldar a la doctora Sheinbaum y no caer en discursos verdaderamente lamentables, arrastrados, lamebotas como los de Lili Telles, que insiste junto con Ricardo Anaya y toda esta bola de sátrapas en asegurar que es culpa de la doctora Sheinbaum que Trump ponga los aranceles porque no ha combatido al narco. Es rete fácil, dice Lili Telles. De ese nivel es la capacidad de Lili Telles. Una persona totalmente entreguista, una persona que debería ser considerada una traidora a la patria totalmente, porque está operando a favor de normalizar un discurso que permita la agresión a la soberanía nacional. Entonces, oiga, y el otro tema que le tenemos preparado ahorita para esta cápsula tiene que ver, por supuesto, directamente con lo de la salud del Papa Francisco. Hemos estado muy atentos desde el fin de semana, grabamos una cápsula incluso en el canal alterno. Y bueno, la información que tenemos hasta ahora es que el Papa Francisco sufre una neumonía bilateral que requiere tratamiento farmacológico adicional al que se utiliza para la infección polimicrobiana y su cuadro clínico sigue siendo complejo. Esto lo informó el martes el Vaticano, ¿no? ¿Quién más comentaron? En el último parte médico, la Santa Sede destaca que los exámenes de laboratorio, las radiografías de tórax y las condiciones clínicas de Francisco, de 88 años e ingresado en el Gemelli de Roma el pasado viernes, continúan presentando un cuadro bastante complejo. Y a pesar de todo, bueno, dicen el Papa está de muy buen humor, ¿no? Esta mañana recibió la Eucaristía. Durante la jornada alternó el descanso con la oración, la lectura de textos. Él agradece la cercanía que siente en este momento y pide con el corazón agradecido que se siga rezando por él. Fue lo que concluyó el comunicado emitido cuando finaliza su quinto día de hospitalización. Unas horas antes, el Vaticano confirmó que por el momento se anulaba la agenda del Papa hasta el domingo y que en la misa con ocasión del jubileo de los diáconos será sustituido por el responsable del dicasterio para la evangelización, Rino Fisichella, mientras que se desconoce si habrá alguna manera en que pueda celebrar el rezo del Angelus dominical. Como se ha podido saber, el Papa Francisco se encuentran, pues con el Papa se encuentran sus dos secretarios que le llevan algunos documentos, los diarios, mientras el pontífice realiza algunas actividades laborales, aunque se le ha aconsejado absoluto reposo, ¿no? Francisco volvió anoche a hablar con la parroquia, por ejemplo, de la Sagrada Familia, la única iglesia católica de Gaza, explicó a los medios italianos su párroco, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, según la información que se ha dado. Y mire, hay mucha gente que a mí con la cápsula del fin de semana me criticaba y me decía que me habían dado chayote del Vaticano. Y ya sabe usted que todo el mundo me da chayote. Mire, la realidad es que el tema de Francisco es muy interesante. ¿Por qué razón? Por lo que hemos dicho, eh, lo que se modificó, ¿no? De la mano del Papa Juan Pablo XXIII, Juan XXIII, en 1958, es clave para entender a Francisco. Inauguró una nueva era con el Concilio Vaticano en 1962, que tuvo consecuencias políticas en la región, a verlo, América Latina. Numerosos sacerdotes comenzaron a reelaborar la teología, la práctica cotidiana, la liturgia y por sobre todas las cosas, la relación entre los sacerdotes y la población más humilde.
No fue casual que durante la década de los 60 del siglo pasado se desarrollara lo que se conoció como la teología de la liberación y que numerosos curas en toda la región decidieran su opción por los pobres, viviendo en barrios, incluso trabajando en fábricas como simples obreros, oponiéndose a las dictaduras occidentales y cristianas, impactados también por la Revolución Cubana del 59. Muchos de ellos comprobaron que su experiencia no era contradictoria con el socialismo, a pesar de la famosa frase de Marx de la religión como el opio de los pueblos. El nombramiento del cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio como papa en 2013, sin duda alguna marcó un aire de continuidad con la apertura de Juan XXIII. De hecho, cuando Bergoglio, nombrado papa, dijo que había que revitalizar la iglesia, se le comparó con la famosa frase de Juan XXIII que dijo que había que dejar entrar aire fresco por la ventana de la iglesia católica. Claro, obviamente el contexto es muy, muy diferente, pero a final de cuentas, la consolidación de gobiernos democráticos permitió una mirada crítica retrospectiva hacia el rol de la Iglesia Católica durante las dictaduras militares, que incluyó además el asesinato de sacerdotes, de monjas, con la complicidad de varias jerarquías eclesiásticas. Por el otro lado, el crecimiento de las iglesias alternativas y principalmente las numerosas corrientes evangélicas que han ganado espacio tanto en el ámbito religioso como en el político. Pero también trajo un aire nuevo para América Latina si tomamos en cuenta que Francisco sucedió a dos figuras sumamente conservadoras como Juan Pablo II y Benedicto XVI, y que por primera vez en la historia hay un papa latinoamericano que se identifica con la historia de la región, particularmente con la historia migrante. Y si bien Bergoglio no fue parte del movimiento conocido como Teología de la Liberación, no se puede negar que su mensaje actual tiene muchos puntos en común con aquel movimiento y que ha sido uno de los principales críticos de las oligarquías, del neoliberalismo e incluso, por supuesto, del maltrato a los migrantes. Yo recuerdo en 2016 cuando visitó México y no ahorró palabras para criticar a los sectores más poderosos y ubicarse abiertamente del lado de los humildes. Sin eufemismos, criticó la explotación, los salarios insuficientes, el negocio que existe detrás del flujo de personas. Incluso usted recuerda que Norberto Rivera y toda la jerarquía católica activa y no activa intentaron desviar la atención de las declaraciones de Francisco, no a tal punto que hasta dijeron que el Papa no había querido decir lo que había querido decir, que algunas cosas se le habían malinterpretado, en fin, ¿no? Yo recuerdo muy bien, durante esta visita, además de utilizar un lenguaje familiar cercano con los sectores, populares, sobre todo en el estado de Chiapas, en donde fueron obispos, Fray Bartolomé de las Casas de hace muchos siglos y Samuel Ruiz. Allí, Francisco dirigió a los pueblos indígenas utilizando frases en sus lenguas originarias y citó el legendario Popol Vuh, libro que desde la visión de los pueblos indígenas cuenta la historia de la creación del hombre. Entonces, Francisco es cierto, por el momento ha quedado de ver el tema de la pederastia, no ha podido resolverlo como él quisiera, incluso en las últimas fechas no ha dado la misma fuerza sus acciones o sus declaraciones. ¿Por qué? Porque las víctimas quieren justicia y eso es algo que lamentablemente ha podrido a la Iglesia Católica. Pero me parece que dentro de todo ha sido mejor papa que los dos anteriores, que en definitiva fueron los constructores de muchas de las tragedias que hoy por hoy enfrentamos como humanidad. Pulgar arriba si les gustó el video, déjenme sus comentarios, sus puntos de vista, compártanlo por supuesto, ya sabe cuál es el proceso, pulgar arriba si les gustó, coméntenlo en la cajita de comentarios, compártanlo, suscríbanse, le dan a la campanita para que esta quede en negro y si hay posibilidad, super chat y super gracias. Yo como siempre les agradezco su atención y nos vemos en un ratito.